Arthur Whitaker se sentó en la cabecera de la imponente mesa de caoba en su vasta finca, sus penetrantes ojos azules escudriñando la habitación. La tensión en el aire era tan espesa como el aroma del cordero asado, que aún flotaba tras la opulenta cena familiar. Sus 3 hijos, Eleanor, Victor y Benjamin, se removían incómodos en sus asientos, intuyendo que su padre estaba a punto de pronunciar una de sus temidas proclamas. Arthur se inclinó hacia adelante, golpeando ligeramente su copa de vino con un tenedor. Ahora que todos hemos disfrutado de la cena, comenzó, su profunda voz imponiendo silencio, hay algo importante que debo comunicarles. Eleanor, la mayor, se enderezó de inmediato, con el ceño fruncido. Siempre había sido la confidente de su padre, la que organizaba sus citas, resolvía disputas empresariales y mantenía intacto el legado de los Whitaker. Pero ni siquiera ella tenía idea de lo que estaba por venir. Víctor, el hijo del medio, se hundió un poco más en su silla, intentando aparentar indiferencia, aunque las gotas de sudor en su sien lo delataban. Su startup tecnológica fallida había drenado sus cuentas bancarias y lo tenía al borde del abismo financiero. Fuera lo que fuera a decir Arthur, Víctor esperaba que incluyera alguna solución para sus problemas. Benjamin, el menor, permanecía con los brazos cruzados y una expresión de aparente desinterés. Era la oveja negra de la familia, habiendo pasado años esquivando responsabilidades y persiguiendo placeres efímeros. No solía prestar atención a los sermones de su padre, a menos, claro, que involucraran su herencia. Arthur carraspeó. He estado pensando mucho en el futuro de esta familia y el legado que dejo atrás. Y me queda claro que son necesarias ciertas reformas. Los hermanos intercambiaron miradas de inquietud. ¿Reformas? Esa palabra nunca presagiaba nada bueno viniendo de Arthur Whitaker. He decidido modificar mi testamento, continuó Arthur, con un tono firme. Esta familia ha vivido en la abundancia durante generaciones, pero temo que esa riqueza ha generado complacencia. ¿Derecho adquirido? ¿Derroche? Los nudillos de Víctor se volvieron blancos al aferrarse al borde de la mesa. Benjamín entrecerró los ojos, mientras que los labios de Eleanor se entreabrieron en una protesta muda. ¿Qué estás diciendo, padre? Preguntó Eleanor, con un leve temblor en la voz. Lo que estoy diciendo, respondió Arthur, con una mirada de acero, es que la mayor parte de mi patrimonio será destinada a causas benéficas. He consultado con abogados, y el Nuevo Testamento refleja mi intención de que esta fortuna haga el bien en el mundo, en lugar de simplemente alimentar la ociosidad y la avaricia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Víctor fue el primero en romperlo, con la voz tensa. ¿Vas a regalar nuestro dinero? ¿A desconocidos? ¿Mientras tu propio hijo apenas puede mantenerse a flote? Arthur lo miró directamente, sin ceder. Tus problemas financieros son consecuencia de tus malas decisiones, Víctor. Ya te saqué de apuros una vez. No lo haré de nuevo. Benjamín se inclinó hacia adelante, su voz baja y cargada de amenaza. ¿Y qué hay de mí, padre? ¿Crees que no merezco mi parte de lo que me corresponde? La mirada de Arthur no vaciló. Nunca has mostrado interés en ganarte un lugar en esta familia, Benjamín. Has desperdiciado cada oportunidad que te he dado. Esto no se trata de lo que crees merecer, se trata de lo que es correcto. Eleanor abrió la boca para hablar, pero no logró articular palabra. Siempre había pensado que estaba por encima de las mezquinas disputas de sus hermanos, pero incluso ella sintió la punzada de la traición. Durante años, se había dedicado a cumplir cada uno de los caprichos de Arthur, sacrificando sus propias ambiciones para preservar su visión de la familia. ¿Y ahora, esto? Arthur se recostó en su silla, observando a sus hijos con detenimiento. La próxima semana formalizaré los documentos. Les sugiero que reflexionen sobre sus vidas y piensen en lo que realmente importa. Esta conversación ha terminado. Se levantó y salió de la habitación, dejando a sus hijos en un silencio atónito. Esa noche, Víctor se sirvió una copa en el estudio, su mente acelerada. Poco después, Benjamín entró con el rostro oscurecido por la ira. Esto no puede estar pasando, murmuró Benjamín. No puede quitarnos todo así como así. Los labios de Víctor se torcieron en una amarga sonrisa. Ya sabes lo terco que es. Prefiere regalarlo todo antes que admitir que fracasó como padre.
Los ojos de Benjamín se entrecerraron. Entonces tal vez debamos tomar cartas en el asunto. Víctor se quedó congelado, mirando a su hermano. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, susurró Benjamín, con una voz que helaba la sangre, que los viejos como Arthur no viven para siempre. Y a veces, necesitan un pequeño empujón. La mano de Víctor tembló, pero no soltó su copa. Por primera vez, lo impensable no parecía tan imposible. Apuró el resto de su bebida, el líquido quemándole la garganta mientras las palabras de Benjamín resonaban en el aire. Eso es una locura, murmuró, aunque su voz carecía de convicción. ¿Te escuchas siquiera? Benjamín se recargó en la pared, con una expresión calmada, casi indiferente. ¿Tienes una idea mejor? Porque quedarnos de brazos cruzados mientras nos lo quita todo no parece un buen plan. Víctor vaciló, pasándose una mano por el cabello. Sus crecientes deudas eran una soga apretándose alrededor de su cuello, y el anuncio de su padre había pateado la silla que lo sostenía. Había intentado de todo, préstamos, inversores, incluso apuestas, pero nada había funcionado. Ahora, con el Nuevo Testamento en el horizonte, su última esperanza se desvanecía. Nunca nos saldríamos con la nuestra, dijo finalmente, aunque su voz titubeó. La gente haría preguntas. Benjamín soltó una carcajada seca y se separó de la pared. Siempre te complicas demasiado. Padre es viejo. Tiene problemas de corazón. Una pastilla de más en su whisky, o un leve tropiezo en las escaleras, y todos lo verán como un trágico accidente. Lloramos, heredamos la fortuna y seguimos con nuestras vidas. Víctor miró a su hermano, sintiendo un nudo en el estómago. Quería rechazar el plan de inmediato, alejarse de aquella oscura y peligrosa sugerencia. Pero a medida que los segundos pasaban, la desesperación que lo había estado carcomiendo durante meses empezó a ahogar su sentido común. Piénsalo, dijo Benjamín con una sonrisa torcida, dándole una palmada en el hombro antes de dirigirse a la puerta. Ya sabes dónde encontrarme cuando estés listo para dejar de ser un cobarde. Al día siguiente, Eleanor visitó la finca, decidida a confrontar a Arthur. Lo encontró en su estudio, junto al fuego que chisporroteaba suavemente en la chimenea mientras revisaba un montón de documentos. Padre, tenemos que hablar, dijo, con un tono firme. Arthur levantó la vista, frunciendo el ceño. Si esto es sobre el testamento, Eleanor, mi decisión es definitiva. No se trata solo del testamento, respondió, dando un paso hacia él. Se trata de cómo nos has dejado atónitos con esto. Hemos pasado nuestras vidas intentando estar a la altura de tus expectativas, y ahora nos castigas por ello. Arthur suspiró, dejando su pluma sobre el escritorio. Me has entendido mal. Esto no es un castigo, es una corrección de rumbo. Esta familia se ha enfocado demasiado en la riqueza material. Es hora de dejar un legado que realmente importe. ¿Y qué pasa con la familia? Insistió Eleanor. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Significamos tan poco para ti? La expresión de Arthur se suavizó, y por un momento, Eleanor creyó ver un destello de arrepentimiento en sus ojos. Eleanor, siempre has sido la más fuerte de los tres. Sé que esta decisión te parece injusta, pero con el tiempo entenderás por qué tenía que tomarla. Eleanor apretó los puños, con la frustración ardiendo bajo la superficie. Quería gritar, exigirle que reconsiderara, pero sabía que sería inútil. En lugar de eso, se dio la vuelta y salió del estudio, con la mente a mil. Esa noche, Víctor se encontró parado frente al apartamento de Benjamín, con el viento frío mordiéndole el rostro. Dudó por un momento, pero finalmente golpeó la puerta. Benjamín abrió casi de inmediato, con una sonrisa de satisfacción dibujándose en su rostro. Sabía que vendrías, dijo Benjamín, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Esto es una locura, dijo Víctor, con la voz temblorosa. Pero no veo otra salida. Benjamín sirvió 2 vasos de whisky y le entregó uno a su hermano. Exactamente. No tenemos opción. Así que, pongámonos manos a la obra. En los días siguientes, los hermanos planificaron meticulosamente su siguiente movimiento. Estudiaron la rutina de Arthur, tomando nota de cuándo tomaba sus medicamentos, cuándo salía a caminar por las tardes y cuándo se retiraba a dormir. Cada detalle fue analizado, cada riesgo calculado.
Pero a medida que el plan tomaba forma, la culpa comenzó a invadir a Víctor. Pasaba las noches en vela, atormentado por la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. Benjamín, por el contrario, parecía energizado por la perspectiva, con su entusiasmo creciendo cada día que pasaba. La pieza final del plan encajó una lluviosa noche de miércoles. Arthur iba a organizar una pequeña cena para unos pocos socios de negocios, lo que proporcionaba la cobertura perfecta para una caída accidental. Benjamín se encargaría de distraer a los invitados mientras Víctor manipulaba la barandilla de la escalera, asegurándose de que un paso en falso enviara a su padre directo al vacío. La noche de la cena llegó, y la atmósfera en la finca Whitaker estaba cargada de tensión. Eleanor, ajena al plan de sus hermanos, se movía entre los invitados con una sonrisa que ocultaba su persistente resentimiento. Víctor y Benjamín intercambiaron una breve mirada, un reconocimiento silencioso de lo que estaba por suceder. A medida que avanzaba la velada, Víctor se escabulló del comedor, con las manos temblorosas mientras se acercaba a la majestuosa escalera. Sacó una pequeña llave inglesa de su bolsillo y comenzó a aflojar los tornillos de la barandilla, con el corazón golpeándole el pecho. ¿Víctor? Se congeló, su respiración atrapada en la garganta. Lentamente, se giró y vio a Eleanor de pie en lo alto de las escaleras, con una expresión de confusión y sospecha. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella en voz baja. La mente de Víctor trabajaba a toda velocidad, buscando una explicación, pero no encontró ninguna. Los ojos de Eleanor se dirigieron a la barandilla y luego volvieron a su hermano. La comprensión se dibujó en su rostro. «Dios mío», susurró. «¿Estás intentando?». Antes de que pudiera terminar, Benjamín apareció detrás de ella, con una sonrisa escalofriante. «Parece que tenemos un problema, Víctor». El pulso de Eleanor se aceleró mientras Benjamín se acercaba, con los ojos fríos y calculadores. «La pregunta es», dijo, con un tono cargado de amenaza, «¿qué vamos a hacer al respecto?». Eleanor permaneció inmóvil en lo alto de las escaleras, conteniendo el aliento. La luz tenue del candelabro proyectaba sombras oscilantes en las paredes, pero todo lo que podía ver era la sonrisa depredadora de Benjamín mientras se acercaba. «Benjamín, detente», dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. «Esto no es lo que somos. Somos familia». La sonrisa de Benjamín se torció en algo más oscuro, una burla de calidez. «¿Familia?», replicó, riendo suavemente. «¿Crees que padre nos trató como familia cuando decidió regalarnos todo?». «No seas ingenua, Eleanor». Desde la base de las escaleras, Víctor, con la llave inglesa aún temblando en sus manos, finalmente habló. «Eleanor, yo no quería esto», balbuceó. «Ven», él me convenció. Yo no veía otra salida». La mirada aguda de Eleanor lo atravesó como un cuchillo. «¿Y esta era tu solución? ¿Asesinato?», espetó, antes de volverse hacia Benjamín. «Están enfermos. Si padre supiera lo que están planeando». «Oh, pero no lo sabrá», la interrumpió Benjamín, dando un paso más cerca. «A menos que tú decidas decírselo. Y supongo que no lo harás, porque todos sabemos lo leal que eres a la reputación de esta familia». «¿No es eso lo que has defendido todos estos años?». Eleanor sintió un nudo de miedo en el estómago, pero se negó a mostrarlo. «¿Crees que puedes intimidarme para que guarde silencio?», preguntó, enderezando los hombros. «No», respondió Benjamín, inclinando la cabeza. «Pero creo que eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de que si esto sale a la luz, no solo nos arruinará a Víctor y a mí. Nos destruirá a todos». «¿El nombre Whitaker?». «Desaparecido». «¿El legado?». «Reducido a cenizas». ¿Es eso lo que quieres?». Víctor levantó la mirada hacia Eleanor, con los ojos suplicantes. «Por favor, Eleanor. No tienes que aprobarlo, pero no puedes detenernos». «No ahora». El corazón de Eleanor latía con fuerza mientras sopesaba sus opciones. Podía ver la desesperación en el rostro de Víctor y el frío cálculo en los ojos de Benjamín. Se dio cuenta de que ninguno de los dos había pensado realmente en las consecuencias. Actuaban movidos por la avaricia y el miedo, no por la razón. «No voy a dejar que hagan esto», dijo con firmeza, su voz cortando la tensión como un cuchillo. La expresión de Benjamín se oscureció.
Entonces no nos dejas otra opción. En un instante, Benjamín se abalanzó hacia ella, pero Eleanor fue más rápida. Retrocedió de un salto, su tacón resbalando en el suelo pulido. Agarrándose a la barandilla para mantener el equilibrio, gritó: «¡Padre! ¡Ayuda!». El sonido de sillas raspando contra el suelo del comedor resonó por el pasillo mientras Arthur y sus invitados corrían hacia el alboroto. Benjamín se quedó congelado a mitad de camino, con el rostro retorcido de frustración. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Arthur, su voz autoritaria llenando el espacio. Eleanor señaló a Benjamín con un dedo acusador. «Están tratando de hacerte daño, padre. Estaban manipulando las escaleras». Los ojos penetrantes de Arthur se posaron en la llave inglesa que temblaba en las manos de Víctor. «¿Víctor? ¿Es cierto?». El rostro de Víctor se desmoronó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento, padre. Yo no quería. Ben dijo que no teníamos otra opción». El rostro de Arthur se endureció mientras giraba hacia Benjamín. «¿Y tú? ¿Qué tienes que decir en tu defensa?». La compostura de Benjamín se hizo añicos. «Tú te lo buscaste, viejo», espetó con rabia. «Tú fuiste el que nos enfrentó. Siempre tuviste favoritos, siempre nos juzgaste, y ahora quieres quitarnos todo lo que hemos construido para regalarlo». «¿Qué esperabas?». La voz de Arthur se volvió fría y cortante. «Esperaba que mis hijos fueran mejores hombres que esto». La habitación quedó en silencio mientras los socios de negocios de Arthur observaban, incrédulos, el caos que se desenvolvía frente a ellos. Finalmente, Arthur se volvió hacia Eleanor. «Gracias por decirme la verdad». Eleanor asintió, con un nudo en la garganta. «Víctor, Benjamín», continuó Arthur, con la voz cargada de decepción. «No solo me han traicionado a mí, han traicionado a esta familia. Se irán de esta casa esta misma noche. Me aseguraré de que no tengan nada que ver con mi patrimonio». Víctor sollozaba en silencio, pero Benjamín soltó una risa amarga. «¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que ganaste?». Arthur lo miró fijamente, su mirada firme como el acero. «No, Benjamín. Ya perdiste». Esa noche, Eleanor se quedó sola en el estudio, mirando las brasas moribundas de la chimenea. Sus manos aún temblaban por los eventos de la velada, pero sentía una pequeña medida de alivio. Había logrado detenerlos, por ahora. Sin embargo, mientras el reloj se acercaba a la medianoche, un pensamiento inquietante se plantó en su mente. Benjamín no era del tipo que se daba por vencido fácilmente. ¿Y si no podía obtener la fortuna de su padre por medios legales? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar la próxima vez? La semana siguiente, la finca Whitaker estaba inquietantemente silenciosa. Arthur, fiel a su palabra, había echado a Víctor y Benjamín, cortando todo lazo con ellos. Aunque Eleanor sintió cierto alivio, no podía deshacerse de esa sensación de temor que la seguía como una sombra. Sus hermanos eran hombres desesperados, y los hombres desesperados eran peligrosos. Tarde en la noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, Eleanor estaba sentada en el estudio revisando documentos de la herencia que Arthur le había pedido analizar. Pero le costaba concentrarse. La inquietante quietud de la casa la mantenía en alerta, y no podía sacarse de la cabeza las últimas palabras venenosas de Benjamín. «¿Crees que ganaste?». De repente, las luces parpadearon. Luego, oscuridad. Su corazón dio un vuelco. Buscó su teléfono, pero la pantalla mostraba que no había señal. «Es solo la tormenta», murmuró, tratando de calmar el pánico que comenzaba a crecer. Entonces lo escuchó, el crujido de los tablones del suelo en el piso de arriba. La sangre se le heló. Arthur ya se había ido a dormir, y el personal de la casa se había retirado por la noche. Se suponía que estaba sola. Tomando el atizador de la chimenea como arma, Eleanor avanzó con cautela hacia las escaleras. Su pulso retumbaba en sus oídos mientras subía, y el sonido de pasos amortiguados se hacía más fuerte. Al llegar a la puerta del dormitorio de su padre, se detuvo en seco. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar una franja de luz pálida al pasillo. Eleanor asomó la cabeza y ahogó un grito. Benjamín estaba de pie junto a la cama de Arthur, sosteniendo una jeringa en la mano.
Víctor se encontraba cerca de la puerta, moviéndose nerviosamente de un lado a otro. «Ven, date prisa», susurró Víctor con urgencia. «¿Y si alguien nos escucha?» «Relájate», replicó Benjamín, con la voz tranquila y controlada. «Una inyección, y el corazón del viejo se detendrá. Nadie sabrá que no fue natural». El agarre de Eleanor sobre el atizador se tensó. Sabía que tenía solo segundos para actuar. Empujó la puerta con un golpe, entrando de un salto. «Suéltala, Benjamín», gritó, con una voz cargada de autoridad. Ambos hermanos se giraron bruscamente, con el shock reflejado en sus rostros. «¿Eleanor?», balbuceó Víctor, retrocediendo un paso. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Deteniéndolos», respondió Eleanor, levantando el atizador. Sus ojos ardían de furia. «No van a salirse con la suya». Benjamín frunció el ceño y bajó ligeramente la jeringa. «No tienes las agallas para detenerme, Eleanor. Nunca las tuviste». «Inténtalo», replicó ella, sin rastro de duda en su voz. Arthur se removió en la cama, su voz somnolienta rompiendo la tensión. «¿Qué está pasando aquí?». Antes de que Benjamín pudiera moverse, Eleanor se lanzó, golpeando su mano con el atizador. La jeringa salió volando por el cuarto, cayendo al suelo con un estrépito. Benjamín gruñó de rabia y se abalanzó sobre ella, pero Eleanor se hizo a un lado, empujándolo contra la pared. «Víctor, agárrala», ordenó Benjamín, pero Víctor dudó, mirando a sus hermanos con los ojos desorbitados por el pánico. «Yo no me apunté a esto», balbuceó Víctor, retrocediendo con pasos inseguros. «Cobarde», escupió Benjamín, luchando por recuperar el equilibrio. El alboroto había despertado por completo a Arthur, que ahora se incorporaba en la cama, con los ojos muy abiertos de asombro. «¿Qué demonios está pasando?». «Mantente atrás, padre», gritó Eleanor. «Yo me encargo de esto». Recogió la jeringa del suelo justo cuando Benjamín se lanzó de nuevo hacia ella. Esta vez, Eleanor blandió el atizador con todas sus fuerzas, golpeándolo en el hombro. Benjamín soltó un grito de dolor y cayó al suelo. En ese momento, las luces intermitentes de color azul y rojo iluminaron las ventanas. Las sirenas resonaban a lo lejos, cada vez más cerca. El corazón de Eleanor se llenó de alivio, había llamado a la policía en el instante en que se fue la luz, sabiendo en su interior que algo estaba terriblemente mal. 2 agentes irrumpieron en la habitación con las armas en alto. «Manos donde podamos verlas», ordenó uno de ellos. Benjamín miró a Eleanor con odio mientras levantaba las manos lentamente. «Te vas a arrepentir de esto», gruñó. Víctor se dejó caer de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. «Fue todo idea suya», sollozó. «Yo no quería hacer esto, lo juro». Arthur, aún en estado de shock, observaba cómo los agentes esposaban a sus hijos. Eleanor se quedó junto a él, mientras la adrenalina abandonaba lentamente su cuerpo. Cuando la policía se llevó a Benjamín y Víctor, Eleanor se arrodilló junto a su padre. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Arthur asintió, con la voz temblorosa. «Gracias a ti». Eleanor tomó su mano, la suya aún temblando. «Ya terminó. Ya no pueden hacerte daño». Pero mientras la lluvia seguía cayendo afuera, Eleanor no podía quitarse de encima la sensación de que las cicatrices del traidor intento de sus hermanos permanecerían mucho tiempo después de su partida. En los días que siguieron, el nombre Whitaker fue arrastrado por el fango a medida que la noticia del intento de asesinato se difundía. Benjamín enfrentaba cargos por intento de homicidio, y Víctor, aunque no había participado directamente en el ataque, fue acusado como cómplice. Eleanor se mantuvo al lado de su padre, ayudándolo a navegar el caos y a reconstruir la reputación de su fracturada familia. Aunque las heridas eran profundas, se comprometió a defender el legado de los Whitaker, esta vez, bajo sus propios términos. Y mientras las palabras escalofriantes de Benjamín resonaban en su mente, «Te vas a arrepentir de esto», Eleanor se preparó para lo que pudiera venir. El tribunal estaba en silencio, el aire cargado de tensión. Benjamín y Víctor se sentaban en el banquillo de los acusados, con expresiones marcadamente distintas. El semblante desafiante de Benjamín irradiaba ira, mientras que Víctor parecía vacío, consumido por la culpa. Arthur Whitaker,
siempre un pilar de fortaleza a pesar de sus años, estaba en la primera fila con Eleanor a su lado, su presencia una fuerza estabilizadora. Antes de que comenzara oficialmente la audiencia, Arthur había solicitado una última reunión con sus hijos. Sorprendentemente, tanto Benjamín como Víctor habían aceptado, aunque por razones muy diferentes. Benjamín quería una última oportunidad para manipular a su padre, Víctor, quizás, buscaba redención. En una sala privada del tribunal, Arthur se sentó frente a una mesa sencilla. Benjamín y Víctor fueron escoltados por los guardias, con las muñecas sujetas por esposas. Eleanor esperaba afuera, por petición de su padre, aunque se mantenía cerca de la puerta, lista para intervenir si era necesario. Arthur miró a sus hijos durante un largo momento, con el rostro marcado más por la tristeza que por la ira. «Siéntense», dijo simplemente. Obedecieron, aunque Benjamín se dejó caer en la silla con desgana, los labios curvados en una mueca de desprecio. «¿Qué es esto, padre? ¿Una última lección antes de que nos encierren?» Arthur ignoró el comentario, su voz tranquila pero cargada de emoción. «No los crié para que fueran así. No los crié para traicionar a su familia, para caer tan bajo como para intentar asesinar». Sacudió la cabeza, la decepción palpable en su semblante. «¿En qué me equivoqué tanto?» Víctor bajó la cabeza, sus manos temblando. «No fue culpa tuya, padre», murmuró. «Fue mía. Yo dejé que Benjamín me convenciera. Fui débil». Benjamín bufó. «¿Débil? No me eches toda la culpa, Vic. No pusiste mucha resistencia cuando lo sugerí. No pretendas ser inocente ahora». «Basta», dijo Arthur, su voz firme. «Echarse la culpa no cambiará lo que han hecho». Se inclinó hacia adelante, su mirada clavada en Benjamín. «Siempre has estado lleno de ira, Benjamín. Siempre buscando a quien culpar por tus fracasos. Intenté ayudarte, pero tú me alejaste». Benjamín esbozó una sonrisa amarga. «¿Ayudarme? ¿Eso llamas a compararme constantemente con Eleanor? ¿Con Víctor? A decirme que no era lo suficientemente bueno. Tú no me ayudaste, me destruiste». La expresión de Arthur se suavizó, con el dolor brillando en sus ojos. «Fui duro contigo porque creía en ti. Pensé que si te presionaba, estarías a la altura del desafío. Pero quizás me equivoqué». Se volvió hacia Víctor. «¿Y tú, Víctor?» «Te rescaté una y otra vez, con la esperanza de que encontraras tu camino. Pero en lugar de enfrentar tus problemas, dejaste que te consumieran». La voz de Víctor se quebró. «Lo siento, padre. Tenía tanto miedo de perderlo todo que», se atragantó con sus palabras, las lágrimas corriendo por su rostro. «No sé cómo me convertí en esta persona». Arthur se recostó en su silla, los hombros pesados bajo el peso del momento. «Los amé a ambos. Todavía los amo. Pero el amor no significa protegerlos de las consecuencias de sus acciones. Cruzaron una línea que nunca podrá deshacerse. Y ahora, tendrán que enfrentarse a las repercusiones». Benjamín se inclinó hacia adelante, su voz cargada de amargura. «Entonces, ¿qué? ¿Estás aquí para decirnos que seguimos siendo tus hijos, a pesar de todo? ¿Que nos perdonas?» La mirada de Arthur no vaciló. «El perdón no es mío para dar. Tienen que ganárselo, si no de mí, al menos de ustedes mismos». Benjamín se recostó en su silla, su sonrisa burlona titubeando por primera vez. Víctor simplemente lloró, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Arthur se puso de pie, su voz firme pero cargada de una pesada resolución. «Esta es la última vez que hablaremos de esta manera. Lo que ocurra a partir de ahora está fuera de mis manos. Espero que utilicen el tiempo que les queda para reflexionar sobre lo que han hecho y decidir quién quieren ser cuando esto termine». Con eso, Arthur se dio la vuelta y salió de la sala, encontrándose con Eleanor justo afuera. Ella deslizó su brazo alrededor del suyo, y juntos regresaron al tribunal. El veredicto. El juicio fue rápido, las pruebas eran abrumadoras. La fiscalía presentó las grabaciones de seguridad donde se veía a Benjamín entrando sigilosamente en la casa, la jeringa encontrada en el dormitorio y la confesión llorosa de Víctor durante la investigación. Eleanor testificó como testigo clave,
relatando cómo detuvo el ataque. Cuando el juez emitió el veredicto, la sala contuvo el aliento. Benjamin Whitaker se le declara culpable de intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato y conducta temeraria. Se le condena a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El rostro de Benjamin se transformó en una máscara de furia, pero no dijo nada. El peso de la sentencia pareció caer sobre él como un sudario. Victor Whitaker, continuó el juez, se le declara culpable de conspiración para cometer asesinato y de ser cómplice. Considerando su cooperación con la investigación y sus expresiones de arrepentimiento, su sentencia se reduce a 10 años de prisión. Víctor rompió a llorar, sus sollozos resonando en la sala. Benjamin lo fulminó con la mirada, murmurando algo entre dientes, pero Víctor no respondió. Arthur observó desde su asiento, con una expresión difícil de leer. Cuando concluyó la sentencia, se levantó y salió del tribunal, con Eleanor siguiéndolo de cerca. Después del juicio. En las semanas posteriores al juicio, la finca Whitaker comenzó a sanar, aunque las cicatrices de la traición permanecieron. Arthur, profundamente herido, encontró consuelo en el apoyo inquebrantable de Eleanor. Juntos, comenzaron a reestructurar el legado de la familia, enfocándose en iniciativas benéficas y asegurándose de que el nombre Whitaker representara algo más que riqueza. Eleanor a menudo se preguntaba si sus hermanos algún día cambiarían realmente. Escribía a Víctor ocasionalmente, ofreciéndole palabras de aliento. Pero Benjamin permanecía en silencio, su ira fermentando en los confines de su celda. Un día, mientras Arthur y Eleanor caminaban por los terrenos de la finca, Arthur se detuvo para mirar las colinas ondulantes. ¿Crees que alguna vez encontrarán el camino de regreso?, preguntó en voz baja. Eleanor colocó una mano en su hombro. No lo sé, padre. Pero tendrán que quererlo por sí mismos. Arthur asintió, con un destello de esperanza en sus ojos. No podemos cambiar el pasado, dijo. Pero tal vez, solo tal vez, aprendan de él. Y con eso, regresaron a la casa, listos para enfrentar lo que el futuro pudiera traer.